Bendiciones, Dios te guarde en este día, Dios te bendiga. Gracias nuevamente por estar aquí conmigo en un nuevo video donde vamos a estar hablando de la palabra de Dios, que es de edificación, amén. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando en este día, a cada uno de los que está viendo esta impartición en esta hora. Así que le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque hoy estás en este lugar para aprender, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada doble filo, hoy comience a romper, a desarraigar, a quitar estructuras mentales, a quitar a un chip diabólico de religiosidad que tenemos o que veníamos trayendo en nuestra mente. Amén. Así que hoy quiero traerte la palabra en Mateo 7:6. Una vez más, gracias por conectarse. Amén. Desde Madrid, desde España, soy la pastora y profeta Karen Vargas. Amén. Y hoy quiero que te quedes hasta el final para que puedas saber de lo que vamos a estar hablando. El Señor hablaba en mi vida acerca de Mateo 7:6, que es: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. El Señor nos está dando una palabra. Amén, nos está hablando en parábola y nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso está tremendo. Este es un versículo de la palabra de la Biblia. Es un versículo poderoso, es una porción poderosa, porque muchas veces no sabemos a qué se refería el Señor Jesús al hablar esas palabras. Muchas veces no sabíamos o no sabemos a qué se refería cuando hablaba de perros, cuando hablaba de cerdos, y a veces no sabemos, y cuando leemos este párrafo, cuando leemos esta palabra, cuando leemos esta porción de la palabra, a veces nos quedamos un poco dudosos de lo que el Señor está hablando. Amén. Así que en el nombre de Jesús yo le pido al Espíritu Santo que en este día nos ayude a revelar y a traer el discernimiento, porque dice la palabra de Dios que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a interceder como conviene. Él es el que nos revela. Amén, en el nombre de Jesús. Así que yo quiero decirte que dar lo santo a los perros y arrojar perlas a los cerdos significa ofrecer tu generosidad o tu delicadeza a alguien que no sabe apreciarlo. Dar lo santo a los perros y arrojar perla a los cerdos significa ofrecer tu generosidad o tu delicadeza a alguien que no sabe apreciarlo. Y quiero contarte un poco, iglesia, en la cultura del Medio Oriente, entre los árabes y los judíos, a los perros y a los cerdos se les consideraba animales inmundos. Amén. Ellos consideraban que tanto los perros como los cerdos eran animales inmundos. Cuando yo leí por primera vez esta declaración de la palabra, esta porción de la palabra, yo bien sabía que el Señor no se estaba refiriendo directamente al perro, ni se estaba refiriendo directamente al cerdo como animal, sino que se estaba refiriendo a los que se comportan como perros y como cerdos en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de hacer las cosas. Yo quiero que usted me entienda lo que hoy yo quiero traerle, que su espíritu pueda recibir lo que el Padre primeramente me trasladó a mi espíritu para yo hoy poder traerlo a usted. Yo quiero que entiendas que los judíos, amén, los judíos eran llamados, ellos llamaban perros aquellos que eran gentiles. O sea, los judíos, para los judíos, los gentiles eran unos perros. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Ellos llamaban cerdo a los impíos. Escuchen muy bien. A los gentiles los llamaban perros y a los impíos los llamaban cerdos. Amén. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, Él les dijo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predica, diciendo:
el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 10, del 5 al 7. Y quiero decirte, iglesia, que más que en cualquier ciudad o más que en cualquier aldea o lugar donde entremos, tenemos que saber y tenemos que dar la palabra, dando a entender que la palabra de Dios es digna, que la palabra de Dios es un tesoro, que la palabra de Dios es algo que nos cambia, que nos transforma. Y el Señor le seguía diciendo: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, escuche bien, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, dice el Señor, salid de aquella casa, salid de aquella ciudad, y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El Señor Jesús, iglesia, está enviando a sus discípulos a predicar la palabra de Dios. Él está enviando a sus discípulos a predicar lo santo, lo valioso, lo que es de honra, lo que es un tesoro. Él está enviando a sus discípulos primero a la casa de Israel. Amén. Él dice: vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Ok, Él manda primeramente a llevar la palabra a las ovejas que estaban perdidas en Israel, a los que no eran perros, a los que no eran cerdos. O sea, Él no mandó directamente la palabra a los gentiles ni a los impíos, porque recuerde que el Señor Jesús viene por mi pueblo, por mi país Israel. Amén. El Señor Jesucristo venía primeramente por mi país, por Israel. Pero ¿qué sucede? En Israel rechazaron al Señor. En Israel rechazaron las enseñanzas. En Israel no lo vieron ni lo recibieron como el Mesías, como el que estábamos esperando, y lo rechazaron. Pero el Señor le dijo a sus discípulos: si te rechazan, sacúdete el polvo de tus pies. Y sacudirse el polvo de sus pies, yo quiero decirte, iglesia, que es señal de no tener responsabilidad con aquellos a los cuales tú llevaste la palabra y no te recibieron. O sea, esto quiere decir, tú has ido a llevar la palabra, tú has sembrado la palabra, pero si alguien no te quiere recibir, si alguien no quiere recibir al Señor, si alguien rechaza al Señor, entonces el Señor te dice: sacude tus pies y sal de ese lugar. Así que yo quiero decirte que Dios Padre mandó a su Hijo santo y puro. El Señor Jesús es santo y puro y lo envía a la casa de Israel. Amén. Pero ¿qué sucede? En Israel no lo reconocieron ni le recibieron. Eso está en Juan 1, del 10 al 11. Amén, dice la palabra de Dios: en el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no lo reconoció. A los suyos vino y ellos no le recibieron. Y no solo lo rechazaron, sino que también lo mataron. Pilato les dijo: ¿inocente soy yo de la sangre de este justo? Allá vosotros. Y respondiéndole todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Eso está en Mateo 27, del 24 al 25. Y yo quiero decirte que ellos mismos prefirieron prefirieron tomar la decisión de decir: yo tomo las consecuencias de lo que dice la palabra por no recibir. Por eso el Señor te dice: no tiréis las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos se volverán contra ustedes y los despedazarán.
Amén. Por esta razón es que el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Amén. Y es triste y como descendiente de esta nación, para mí es una tristeza y un dolor que el pueblo judío haya rechazado a nuestro Mesías, pero creo que en este tiempo Dios está levantando a esa remanente, a esos judíos que nos estamos levantando de las generaciones, de la descendencia, que nos estamos levantando para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que nos estamos levantando para exaltar a Jesús porque es santo, porque es digno. Yo creo que es el tiempo donde el Señor está quitando las escamas de su pueblo, amén, y nos está revelando como nuestro Señor, como nuestro Mesías. Y quizás hay muchos que no lo han recibido, hay una gran parte del pueblo de Israel que aún no lo recibe, pero tenemos la confianza, la fe y la certeza que dice la palabra de Dios, que toda lengua confesará y que todo pueblo sabrá que el Señor Jesucristo es el Señor. Así que yo quiero decirte que cuando Él habla de perros y habla de cerdos, está hablando de los impíos y está hablando de los gentiles. Pero dice la palabra de Dios que a ellos que vino a su pueblo y el pueblo no lo recibió. Entonces ahora todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, ¿verdad?, es salvo. ¿Por qué? Por haberlo recibido, porque el Señor vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. Entonces todo aquel que ahora reciba a Jesucristo es salvo. Y cuando el Señor habla de perro y de cerdo, es porque fuimos lavados por la preciosa sangre que Él derramó en la cruz, y ahora somos príncipes, ahora somos coherederos de la gracia, ahora somos nación santa, ahora somos pueblo escogido y adquirido por el Señor. Así que si alguno de ustedes alguna vez, iglesia, ha salido a predicar a la calle, ha salido a predicar, a llevar la palabra de casa en casa, usted se puede dar cuenta que mucha gente a usted lo recibe en la puerta, y que de la puerta para adentro no permite que usted pase, sino que solamente lo recibe en la entrada y le dice: aquí en la puerta te recibo, más para acá no, aquí te escucho, aquí dime lo que me tienes que decir y aquí mismo te despides, pero no te deja pasar de allí. Y algunos de ellos muchas veces se sienten ofendidos si los visitamos, si los llamamos, si queremos predicarle la palabra, y muchos nos tiran las puertas en la cara. Pero ¿sabes algo? Usted ha cumplido con la palabra que Dios le ha demandado. Hemos cumplido con la palabra del Señor, que es ir a llevar el evangelio. Pero si no nos reciben, no somos responsables de que nos rechacen. Yo quiero que usted tenga esto en cuenta y que lo tenga bien en claro. ¿Por qué? Porque no lo están rechazando a usted, están rechazando a Jesús, están rechazando a Dios. No es a usted que están rechazando. Entonces dice el Señor que si eso nos pasa, que si nosotros vamos, llevamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, evangelizamos, y en algún lugar nos tiran la puerta en la cara, en algún lugar no quieren escuchar la palabra, en algún lugar se burlan de nuestro Señor, entonces dice la palabra de Dios que sacudamos el polvo de nuestros pies y que salgamos inmediatamente de allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que sentirnos tristes, ni sentirnos agobiados, ni sentirnos decepcionados, porque quizás hemos hablado a nuestra casa, hemos hablado a nuestra familia, hemos hablado a amigos, a compañeros de trabajo, y todavía no hemos visto que ellos reciben la palabra. Yo quiero decirte que ya la palabra ha sido sembrada y que la palabra en algún momento tendrá que dar fruto. Por eso el Señor dice: dar lo santo a los santos y lo sabio a los que entienden, en Mateo 13 del 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas?
Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Escuche bien, porque a cualquiera que tiene se les dará y tendrá más. Usted ya recibió al Señor Jesucristo, ya usted lo tiene en su corazón, usted está creciendo en el Espíritu, usted está buscando del reino de Dios y su justicia, y dice la palabra que viene añadidura a su vida y a mi vida en el nombre de Jesús. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, dice la palabra del Señor, será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, dice el Señor, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, dice la palabra de Dios, oiga. El Señor nos está hablando al nivel espiritual. El Señor no nos está hablando a nuestros oídos naturales. El Señor nos está hablando a nuestros oídos espirituales. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que no todo aquel que tenga oídos va a oír la palabra de Dios, porque usted tiene que tener su oído cimentado en el mundo espiritual para que usted pueda recibir lo que el Padre le está hablando. Entonces dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que quiere decir el Señor. ¿Por qué? Porque no todas las personas están dispuestas a oír la palabra de Dios. No todas las personas la entienden. No todas las personas quieren recibirla. Y en el deseo del corazón del Padre es que todos seamos salvos. Es que todos recibamos la palabra del Señor. Es que todos recibamos a nuestro Maestro como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero hay gente que no lo va a recibir, que no lo quiere recibir. Hay gente que no quiere prestar sus oídos a lo que el Padre está hablando, a lo que el Hijo está diciendo y está transmitiendo. Porque vemos, la mayoría de los científicos solo creen en lo que ven. Ellos solamente creen en lo que puede ser probado por medio de la ciencia. Muchas personas tienen un coeficiente intelectual muy alto. Vemos gente que es muy inteligente, pero sabe una cosa: no cree en Dios. Cree en lo que Él hace, cree en lo que Él dice, cree en lo que Él está viendo. Por eso la fe no viene por el ver, sino por el oír. Tú tienes que oír la palabra, y la palabra va a aumentar tu fe. El Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y vienen a mí. Eso está en Juan 10:27. Así que yo quiero decirte, amada iglesia, amados intercesores, sacerdotes, centinelas, atalayas, hombres, mujeres de Dios que están conectados en esta hora, que el santo se goza en las cosas del Señor. Y el sabio se deleita cuando oye palabras sabias. Cuando usted es sabio, usted puede reconocer cuando en un hombre y en una mujer hay sabiduría. Usted reconoce cuando un hombre y una mujer está hablando palabra de Dios. Usted reconoce cuando un hombre y una mujer viene respaldado por el cielo. ¿Por qué? Porque hablan su idioma. Porque hablan las palabras que usted habla, porque usted entiende lo que le quieren decir, porque aunque le hablen en parábolas, su espíritu descifra lo que le quieren transmitir. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces no entendemos la palabra de Dios y decimos: pero ¿qué quiere decir esto de cerdo? ¿Qué quiere decir esto de perro? Pero es importante que nosotros aprendamos a estudiar la palabra. Es importante que aprendamos a estudiar las escrituras con el Espíritu Santo que nos revela lo que el Padre nos quiere hablar. Así que donde tú
donde tú estás, donde tú te encuentras en este día, hombre, mujer, intercesor que me estás viendo, es tiempo de levantarse a escudriñar las escrituras. Es tiempo de entender lo santo, es tiempo de entender lo puro, lo real, lo que viene del Padre de las luces. Es tiempo de que usted entienda de qué forma el Señor le está hablando en la palabra, de qué forma el Señor le está hablando por medio de parábolas, porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted podrá entender lo que el Padre está hablando para este tiempo, lo que el Padre está diciendo, lo que el Padre ya dijo, lo que el Padre ya estableció. Por eso es importante que usted no se quede con lo que sabe, sino que usted vaya por más, que usted aprenda más, porque eso es enriquecerse, enriquecer su espíritu, enriquecer su alma. Cuando usted va más, añadiendo más y añadiendo más sabiduría y añadiendo más estudio de la palabra, usted crece en entendimiento. Por eso es importante en este tiempo que como hijos, hijas de Dios, sepamos lo que estamos hablando, sepamos lo que estamos predicando, sepamos lo que estamos diciendo, para que no venga nadie a engañarnos, para que no, porque dice la palabra que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. Entonces es importante que nosotros tengamos nuestro oído conectado con el cielo y la boca conectada con la tierra para declarar sobre la tierra lo que escuchamos en el cielo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús yo declaro que tus oídos hoy se alinean a la voz del Padre, que aún tu vista natural hoy comienza a amplificarse en tu vista espiritual, y vas a comenzar a ver en tu vista espiritual y a oír con tu oído espiritual y a ver de manera como Dios quiere que veas y a oír de manera como Dios quiere que oigas, porque es el tiempo de los entendidos. Es el tiempo de los hijos de Isaacar. Es los tiempos de que creamos en el Señor, de que sigamos al Señor y que entendamos sus santas escrituras. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de ponernos a la brecha y es tiempo de aprender. No se conforme, nunca es tarde para aprender. El Señor quiere hacer cosas grandes contigo. En el nombre de Jesús te bendigo. Declaro la bendición del cielo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu vida, y que lo mejor, lo que el Señor tiene preparado, lo que el Señor tiene asignado y designado para tu vida, lo vas a poder ver a medida que busques, a medida que clames, a medida que ayunes, a medida que te metas en la presencia de Dios. El mismo Espíritu Santo va a ampliar, te va a ampliar tus sentidos y te va a ampliar tu metrón de autoridad, y te va a ampliar tu metrón de sabiduría, y te va a ampliar tu metrón de lo que el Señor quiere hacer contigo en la revelación y en el discernimiento de su Espíritu. Así que cuando algo no entiendas en la palabra, escudriña, busca, capacítate. No te quedes solamente con lo que estás viendo naturalmente, sino que el Señor tiene algo más grande, más eterno que mostrarte y que enseñarte. Así que muchas bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.